en la parte posterior de nuestras instalaciones, recibiendo también la enseñanza de la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios también por las maestras, quienes están en este ministerio y también colaboran con esa enseñanza, esa instrucción en la palabra. Así que, hermanos, hoy vamos a estar en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, y esta serie se ha llamado El Proceso, tomando en cuenta el proceso de nosotros como iglesia mediante lo que es el propósito y la voluntad de Dios, y el proceso de cada uno de nosotros que hace nuestro Señor Jesucristo como cristianos, como seguidores de Cristo y como sus hijos. Así que en la tarde de hoy nos vamos a encontrar en Efesios capítulo 6 y vamos a estar desde el versículo 10 en adelante. Este pasaje que se subtitula La armadura de Dios, la armadura de Dios. Y en esta tarde, en esta serie, hermanos, los últimos 3 domingos hemos estado hablando acerca de distintas conductas que deben prevalecer en la vida del cristiano. Hoy vamos a estar predicando el último sermón en cuanto a Efesios, y como ven en sus boletines, vamos a comenzar el próximo domingo una nueva serie en Colosenses. Así que en estos últimos 4 servicios, estas últimas 4 sermones que hemos dado, hemos hablado acerca de la conducta del cristiano. ¿Basado en qué? Basado en los primeros 3 capítulos de Efesios, que hablan acerca de lo que es la doctrina y la enseñanza de la fe cristiana. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Este pasaje, hermanos, es muy denso y con mucha información. En la tarde de hoy vamos a abordar de manera general los puntos más importantes que tenemos en este pasaje y los que necesitamos resaltar. También hay que decir que hay muchas personas, doctores, teólogos, que han dedicado bastante estudio a este pasaje. Inclusive hay personas que han hecho 47 sermones nada más en estos 10 versículos. No se preocupen, no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Pero a ese punto han profundizado. Hay libros que tienen 1180 y algo de páginas solamente dedicados a esta parte de la Escritura. Así que es un pasaje muy profundo, es un llamado a la iglesia, es un llamado a cada uno de nosotros como cristianos en cuanto a las distintas situaciones que nos podemos conseguir en la vida y en general cómo también manejarlas. Así, dándonos cuenta de que hay muchos detalles y que en esta predicación, en esta tarde de hoy, vamos a estar tomando los puntos que se consideran más importantes o los básicos. También desde su asiento puede recordar, ¿verdad?, otras enseñanzas en cuanto al pasaje, y también va a poder recordar otros versículos de la Escritura. Y en el pasaje en que nos encontramos es una exhortación que viene de la palabra del Señor en cuanto a nuestro comportamiento. Y eso viene desde el capítulo 5. Viene desde el capítulo 5 cuando dice que debemos ser imitadores de Dios, de que también viene hablando acerca de que debemos vivir como hijos de luz, acerca de que hemos hablado acerca del sometimiento en el temor de Dios de los unos con los otros. Hemos hablado del matrimonio, de la familia, la semana pasada del trabajo y las relaciones interpersonales. Todo eso basado en lo que dice la Escritura, y hoy vamos entonces a estar hablando acerca de algo muy importante como lo es la guerra espiritual que afrontamos nosotros los cristianos. Y si existe una guerra espiritual en nuestra vida, nosotros debemos utilizar los recursos que vienen del Señor, los recursos que vienen de nuestra relación con Dios y de su palabra. Así que libramos, como dice el pasaje, y nos vamos a ver una guerra espiritual, la cual no observamos, pero existen. Y como es espiritual esta guerra, entonces las armas que debemos utilizar también son espirituales. Y esta lucha se presenta tanto en nuestro entorno como también en nuestro interior. Es una batalla de doble campo. Es en el campo, en el lugar en donde nos encontramos en este mundo, y es también en nuestra alma. Es en nuestro ser que también libramos batallas.
y lidiamos con situaciones en las cuales nosotros mismos a veces nos hacemos ciertas interrogantes. ¿Y por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me siento de esta manera? Así que el versículo 10 inicia de la siguiente forma. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El llamado a cada uno de los hermanos de la iglesia. Fortalecernos, dice la palabra, por lo demás. O sea, dice por lo demás, y así comienza el versículo. Esto nos quiere decir que esto es de gran importancia, que aparte de todo lo que ha estado hablando el pasaje, en la palabra de Dios dice por lo demás, esto es de suma importancia, esto es algo que hay que tomarle la mayor atención que podamos tener, y es el fortalecimiento que necesitamos, y que ese fortalecimiento viene nada más que del Señor, de la obra de la que hace el Espíritu Santo en nuestra vida por la fuerza y el poder que está en nuestro Dios. Así que dice, vestíos también en el 11 de toda la armadura de Dios para que podáis soportar y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es la advertencia que da. Primeramente, necesitamos fuerza de parte del Señor. ¿Para qué? Para poder soportar las acechanzas del diablo. Así que en primer lugar la Escritura nos dice que es importante en medio de esta batalla tener fuerzas, y que no debemos confiarnos de nuestras propias fuerzas, o que no debemos de depender de nuestras propias capacidades, sino de la obra de Dios y del poder sobrenatural que tiene nuestro Señor, y que debemos de tener entonces a Cristo en nuestro corazón, que para librar esta batalla es indispensable que seamos hijos de Dios, que seamos transformados y fortalecidos por su amor, por su misericordia, por su poder, y que también entonces debemos de nutrirnos de nuestra alma, nuestro ser, de lo que es Dios, de lo que Dios tiene para con nosotros, nutrirnos de su palabra, nutrirnos en nuestra relación diaria con Dios a través de la oración, del cosechar hábitos espirituales que son esos los que van a crear en nosotros tanto el querer como el hacer, que viene de parte del Espíritu Santo, y es la manera en cómo Dios va a moldear nuestra vida para nuestro bien, conforme a su propósito. Así que, hermanos, sabemos que nuestra fortaleza viene de parte del Señor, y el poder de Dios es inimaginable. El poder de Dios es inmenso, el poder de Dios es real, que vence toda dificultad y da la victoria en cualquier lucha. Y debemos de vivir teniendo en cuenta con nuestra fe de que separado de Dios nada podemos hacer, pero cuando estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores. De eso se trata y eso nos llama la palabra. Así que si en algún momento nos encontramos, nos sentimos débiles, es necesario acudir a Dios. Es necesario entonces saber que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para fortalecernos. Es algo como que si usted sabe que tiene alguna deficiencia en su cuerpo de alguna vitamina, ¿qué va a hacer? Va a buscar la vitamina, ¿verdad? Y la va a consumir, ya sea en algún tipo de medicamento, ya sea en algún tipo de comida. Pero sabe que usted está débil y tiene necesidad de ciertos nutrientes, y entonces ¿cuál es nuestra reacción primaria? Buscar el tener esos nutrientes. Así que si nos sentimos débiles, hermanos, si sentimos que estamos siendo agobiados por las situaciones, debemos de acudir primeramente a Dios. De parte del Señor es que venimos sintiendo la fortaleza. Así que es esa supereminente grandeza de su poder la que va a dar como resultado la final victoria en cada batalla que nosotros libramos. Así que debemos pedirle al Señor, como dice también el pasaje anterior, los capítulos anteriores, en pedirle conocimiento y revelación a Dios en oración. Es decir, que primeramente nos podamos entender lo que dice su palabra, y de esa forma también conocer cuál es su propósito para nuestra vida, y entender que ya somos victoriosos en Cristo Jesús, porque antes andábamos separados de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo en tinieblas, pero ahora hemos pasado a luz y hemos pasado a vida eterna. Esa es la mayor victoria que puede obtener el ser humano en Cristo Jesús.
A veces pensamos, y eso lo hago mucho hincapié, porque a veces se piensa en esta vida como en el plano terrenal o material y hasta ahí llegó todo y después no hay más nada. Pero en el corazón del hombre, en su interior, sabe que hay un temor y hay un miedo a saber o a tener que enfrentar lo que viene después. Pero en el corazón y en la vida de las personas que tienen a Cristo, que tienen a su Espíritu Santo, saben qué es lo que van a enfrentar más allá. Y eso es lo que nos da la fuerza, de la gran esperanza de que sabemos que no todas las cosas terminan aquí, sino que nuestra grandeza está en las riquezas del reino de nuestro Señor Jesucristo, que por su promesa y por su obra en la cruz las tenemos quienes hemos creído en Él. Así que hay dos maneras de enfrentar esta vida que es transitoria. Hay una manera de enfrentarla con Dios, siendo sus hijos, entendiendo que vamos a tener que librar batallas en el nombre de Jesús, pero vamos a salir victoriosos gracias a su misericordia y a su poder. O vamos a estar enfrentando esta vida separados de Dios, en desobediencia, viviendo conforme a las corrientes de este mundo que son contrarias a los principios que establece Dios en su palabra, y vamos a estar o van a estar siendo influenciados por Satanás hacia un destino que es la destrucción eterna. Entonces nos corresponde a nosotros evaluar cómo es que pienso vivir mi vida. Y estuvimos comentando también, salió el comentario en el estudio bíblico del lunes y hablamos acerca se tocó el punto, porque en los estudios siempre vamos bajo una línea, pero en todos los estudios siempre se van abriendo otras variables, acerca de la resurrección, y dice la palabra que todos vamos a resucitar. Y ahí está en Juan 5:39, uno para resurrección de vida y otro para resurrección de condenación. Así que todo el mundo, como dice la Biblia, va a tener que enfrentar delante de la presencia de Dios el juicio que va a venir. Y de esa manera entonces quienes sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos justificados por Él. Es decir, que en ese juicio ya somos hallados inocentes porque Cristo pagó la culpa por nosotros. Pero aquellos quienes no, es el llamado a que hace el Señor en sus vidas para que alcancen también esa bendición y esa misericordia. Dice la palabra que Dios no le cierra sus brazos, no le cierra la puerta a nadie que busca de Él, a nadie, absolutamente a nadie. Sus brazos están totalmente abiertos para todo aquel que proceda al arrepentimiento, que reconozca su condición delante de Dios, pida perdón y entregue su vida y su corazón a Cristo. Dice en Juan 3:17 en adelante, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Nuestro Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, vino para morir en una cruz y para salvarnos del pecado, para salvarnos de esa destrucción eterna, para que podamos tener una nueva vida en Cristo y poder vivir conforme a su propósito, que es perfecto, puro y santo. Y dice, para que en quien Él crea no sea condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que aquella persona que se condena es aquella que decide no aceptar a Dios. Y por nada más su decisión de estar en contra de Dios ya está acarreando la consecuencia de lo que es el pecado en la vida. No lo está haciendo el Señor, lo está haciendo la misma persona a raíz de que no entrega su vida y su corazón a Cristo. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Dice, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras son hechas en Dios. Así que cuando nos arrepentimos no tenemos que ocultar nada delante de Dios. Él conoce todas las cosas, Él conoce nuestra vida. Cuando nos arrepentimos y vamos a la luz de Cristo, estamos sacando de nuestra vida la culpa del pecado, y de ahí en adelante todo lo que hacemos está hecho en la verdad y en la claridad de lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Así que no hay nada que ocultar. Aunque se quiera ocultar algo, para Dios no hay nada oculto. No hay mejor forma que entonces reconocer quiénes somos delante del Señor y aceptar el propósito
que Él tiene para con nosotros. Y fíjese que en el pasaje habla entonces, estamos hablando de esta batalla espiritual que podemos no ver, pero que en realidad existe como tal, en que habla acerca de la luz como una luz y habla acerca de las tinieblas como la pluralidad de males. Así que la verdad es una, la luz es una, la salvación es una, la vida es una y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la pluralidad de tinieblas, lo que conducen y lo que hablan, en lo que se traducen, es en el pecado y en la desobediencia hacia Dios. Así que necesitamos para esta batalla, como dice el pasaje, toda la armadura de Dios. Para esta lucha espiritual necesitamos toda la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos todos los implementos para combatir. Nadie va a la guerra desarmado o desprotegido. Y si va de esa manera, entonces sabe que va a perder la batalla. Eso es lo que Dios nos quiere. Eso es lo que el Señor nos llama a no hacer, a entender que ese no debe ser nuestro final. Hay un dicho que dice, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Es decir, apréstense de la armadura de Dios. Necesitamos cada uno de los implementos que Dios nos da en su eterna sabiduría y amor para poder lidiar con las batallas. Estamos en una batalla y es comparada a una guerra asimétrica no convencional. Eso es guerra de guerrillas, términos de combate. Esto es algo que es asimétrico, no convencional. Es algo que sale de la normalidad o de la cotidianidad que experimentamos nosotros en nuestro diario vivir, pero que allí está, que no la vemos, pero se encuentra entre nosotros y es tan real como el hecho de que usted y yo estamos aquí en esta tarde hablando. Es tan real que sabemos que está ocurriendo porque nos lo dice la palabra. Y dice la Biblia que debemos estar atentos, que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto abarca todo tipo de engaños. Las acechanzas del diablo es todo tipo de engaño que utiliza el enemigo, que utiliza el diablo, que utiliza Satanás para entonces desviar nuestra atención de los caminos del Señor, para inducirnos hacia el pecado, para hacernos dudar de lo que es Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Y son todas esas cosas que buscan que haya error en nosotros y que de paso también van a hacer que nosotros tengamos pensamientos que nos convienen, que también tengamos nosotros pensamientos que en algún momento digamos, ¿por qué estoy pensando esto y no estoy buscando más de Cristo? Porque son las circunstancias que el enemigo prepara para entonces así tratar de atacar desde todos los flancos. El enemigo no va a atacar nada más de donde usted simplemente lo ve. Satanás va a atacar de todos lados. Inclusive la advertencia está en la misma palabra de que trata de influir y va a tratar de influir como en efecto ocurre hoy en día y siempre ha ocurrido, de influir en las personas bajo falsas enseñanzas y bajo falsas doctrinas también. Así que nos podemos dar cuenta que la finalidad es que los seres humanos no crean en Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere Satanás. Que las personas y el ser humano no crean en Dios. O que creyendo que existe Dios, estén entonces escuchando otro tipo de doctrinas o enseñanzas, dice la palabra doctrina de demonios. Lo dice la Escritura. Dice también eso, acerca de la apostasía de los últimos días, ¿verdad? Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, al final, en lo que se acerque, en el final de las cosas, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es una lucha espiritual, totalmente espiritual. También dice en 2 de Pedro, capítulo 2, dice acerca de los falsos profetas, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así como ha habido, seguirán habiendo y van a venir. Y es la advertencia de Dios en su palabra, ¿verdad? Y vemos que este pasaje dice, ¿por qué nos llama esta advertencia? Porque debemos estar protegidos con la armadura de Dios. ¿Contra qué? Contra cualquier acechanza del enemigo. Y va a utilizar incluso
hasta supuestamente doctrinas que son falsas, como lo estamos viendo en la palabra, para poder engañar inclusive a las personas. Y hoy en día lamentablemente hay muchos falsos maestros que van a introducir y que introducen encubiertamente, dice el pasaje, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Dice, atrayendo hacia sí mismo destrucción repentina. Ya esa gente tiene su recompensa. Ya esa gente que practica estas cosas tiene su sentencia escrita de parte de Dios. Y lo que da dolor es que dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que también hay muchas otras personas que por querer oír o por querer adorar a Dios a mi manera, o por querer creer a Dios a mi manera, o porque yo creo, yo pienso que si Dios es así y así asado, a mí me tiene que pasar es esto, y si no, no es ese el Dios que quiero, pues ese no es el Dios verdadero. Usted está siguiendo su propia filosofía, y hay quien, entonces es como el mercado. Si hay quien quiera una cosa, va a salir alguien a ofrecerlo también. Es lamentable, es doloroso, sí, pero hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad, y la verdad está en su palabra, y la verdad nos dice y nos advierte sobre todas estas cosas. Así que ese enemigo común es el diablo, es el acusador, es el engañador, es el adversario, opositor. Todos estos son sinónimos del título que tiene Satanás. Así que Satanás, ¿quién es? Satanás es un ser o un ente sobrenatural. Sí, existe. Satanás era un ángel, Satanás era un querubín, y dice la palabra en Ezequiel que fue lo que ocurrió, que se rebeló en contra de Dios, el orgullo entró en su corazón, y era se creyó tanta cosa como ángel, que él quiso ser como Dios y se rebeló. Y no solamente él, sino que también otros ángeles se rebelaron juntos, influenciados por Satanás, y en esa situación fueron derrotados de parte de Dios, porque nadie ni nada tiene el poder que tiene Dios, y fueron desechados, destituidos de la gloria de Dios, fueron derrotados. Así que Satanás y esos ángeles caídos, conocidos como demonios, fueron derrotados y sacados de la presencia de Dios en medio de esa rebelión. Y eso nos dice la Escritura acerca de lo que es o quién es este Satanás. También dice la palabra acerca de Satanás otras cosas que él hace o su función. Dice, por ejemplo, en Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Las acechanzas de Satanás van a buscar engañarnos, y todo el mal creado por Satanás, todo el mal que proviene de parte de él, es pura mentira. Así que si usted no acepta la verdad de Cristo, pues lamentablemente está aceptando las mentiras de Satanás. No hay medias tintas en este mundo. O se es hijo de Dios, o como vimos también en el pasaje, o se es hijo de la desobediencia o de la ira. También dice en 2 Corintios 11:14, por eso habla la palabra, y por eso habla incluso de cuidado con las falsas doctrinas. Dice, por ejemplo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se va a hacer parecer y aparentar, ¡ay!, un angelito bueno. El mismo Satanás va a llegar al punto de querer engañar, haciéndose pasar por alguien totalmente bueno, y la gente pues puede caer en ese error, ¿verdad? La palabra misma nos está advirtiendo quién es, qué es lo que hace, cómo es que opera y cuál es su finalidad. En ese sentido, la misma palabra en Gálatas capítulo 1 dice, y no es que haya otro evangelio, porque hay un solo evangelio. Dice, pero me sorprende cuán rápido se han apartado hacia otras cosas. Y la advertencia que sale en Gálatas capítulo 1 dice que si alguno de nosotros, refiriéndose a los apóstoles hoy en día, a cualquier persona que predique, si alguno de nosotros o un ángel predique un evangelio distinto al que está en la palabra, dice, sea anatema, sea desechado. Entonces ni siquiera un ángel o nadie puede estar por encima de lo que es la verdad
de la palabra, pero la pueden torcer, absolutamente que sí. Así que Satanás puede actuar de muchas maneras, de distintas formas. Su finalidad es la de engañar al ser humano para que sea destruido. Satanás ya sabe que está derrotado. Satanás está derrotado. Fue derrotado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, cuando ya ni la muerte ni el pecado tiene efecto sobre el ser humano que cree en Él. ¿Por qué hago hincapié que cree en Él? Porque es que debemos de dar el paso de fe, de creer en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, para que podamos entender y el Espíritu Santo nos convenza de todo pecado, juicio y justicia. Y de esa manera entonces comenzamos a tener una nueva vida, de ser transformados por el amor de Dios, por su Espíritu Santo, por su palabra. Satanás quiere que ponga usted en tela de juicio la veracidad de lo que dice la Escritura. Él quiere que usted no crea lo que dice la palabra. Y el ejemplo lo tenemos, hemos hablado en todos estos domingos, Génesis. Y volvemos a Génesis capítulo 3, ¿verdad? Satanás utilizó la serpiente para engañar a la mujer. ¿Y qué fue lo que hizo? Con que Dios les dijo, no, mira, eso que te dijo no es verdad, sino que cuando comas tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Y ¡pum!, cayó el hombre en el pecado y en la desobediencia. ¿Qué intenta Satanás? Hacer creer que la palabra de Dios no es real, hacer creer que hay errores, hacer creer que no es tal cual como Dios lo dice, y vemos desde el principio cómo estas cosas se ven. Él es el que ha hecho que el hombre caiga en tentación en contra del mandato de Dios. Ahora bien, como vemos, Satanás no actúa solo, no actúa solo. Por eso estamos hablando de lucha espiritual, esa lucha espiritual que debemos dar, que realmente está ocurriendo. Dice el versículo entonces el 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay más. Están todos esos gran número de ángeles caídos, de los cuales hablamos hace unos momentos, pero trabajan para Él y el objetivo no cambia. No cambia. Estas palabras, principados, gobernantes, potestades, son todas palabras que se utilizan para distinguir huestes espirituales de maldad, que se encuentran con poder, que se encuentran controlando a parte de la humanidad, que se encuentra controlando gobernanzas, gobiernos en este planeta, y que entonces lo que quieren es que las tinieblas de este siglo no sean disipadas, sino que el mundo entero permanezca en tinieblas, permanezca en la maldad y en la desobediencia hacia Dios. Estos principados y estas entidades tienen tantas personas controladas y tanta influencia en este mundo que tratan entonces, y la Biblia habla acerca de Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Entonces tienen gran influencia, nos damos cuenta que sí, pero a veces tendemos a equiparar a Satanás con Dios. Ahí es donde está nuestro error, o ahí es donde está el error, porque eso es lo que también quiere Satanás y el mundo, ver a Dios y a Satanás en el mismo nivel, y no es así, no es así. A veces quieren hacer ver, o se puede hacer querer ver a Satanás como la fuerza del mal y a Dios como la fuerza del bien, totalmente en una lucha equitativa en donde vamos a ver quién gana. No es así. Absolutamente Satanás no tiene el poder de Dios. Y a veces decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Por distintas circunstancias. Primero, por el desconocimiento a veces de poder hablar y entender quién es esta entidad maligna. Pero no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. No lo puede hacer todo. El poder de Él, o con el poder sobrenatural que actúa por la manera misma en cómo fue creado, no es superior al poder de Dios nunca, pero ni se acerca, hermanos, ni se acerca, ni siquiera se acerca. Así que tampoco puede estar en todos los sitios al mismo tiempo. No puede. Por eso trabaja en equipo con una cantidad
de demonios también. Y a veces decimos, bueno, pero ¿cómo es esa función? Pues están por allí, regados. Y de repente a veces decimos cosas, hacemos cosas, nos comportamos de cierta manera, que de repente por ahí habrá algún tipo de demonio de ese, y entonces dice, por aquí lo podemos atacar. Y entonces ahí es donde viene esa lucha espiritual. ¿Cómo se dan cuenta de nuestras debilidades? Porque en algún momento están por allí. Y uno dice, pero ¿cómo es que pasan estas cosas? ¿Cómo es posible que? Por lo que decimos, por lo que hacemos. Porque también lo observan. Y hay que hablar en ese aspecto. Por eso es tan importante, hay que hablar con esa claridad. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante tener cuidado de las cosas que decimos y de las cosas que hacemos. Primeramente en obediencia a Dios. Y en segundo, pues vimos en los capítulos anteriores, no des lugar al diablo. No produzcamos, no actuemos de manera en que posiblemente le demos al diablo alguna oportunidad para venir a atacar. ¿Que fallamos? Sí. ¿Que en algún momento cualquier cosa puede utilizar en nuestra contra? Sí. Pero debemos estar, por eso, firmes. Por eso, dar la batalla. Por eso, tener la armadura de Dios. Así que la Escritura deja claro que esta hueste enemiga, ni toda la cuerda de huestes que tiene con él, no es rival para Dios. No es rival, ya ha sido derrotado. Eso lo dice la palabra también en Colosenses 2 y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que están derrotados, Satanás y todos sus demonios. Así que él ya se encuentra destruido de parte del Señor, pero sin embargo la misión de él es que él no quiere perder solo. Él quiere que se pierdan tantas almas con él como sean posibles. Y ese es el trabajo que hace. Esa es su única función, porque ya está derrotado, ya está destruido. ¿Usted cree que Satanás no conoce la Escritura? Sí, absolutamente. ¿Cree que Satanás no conoce este versículo? Sí, pero el trabajo de él va a ser ese, engañar y destruir a las personas, porque aparte que él ya está destruido, y la palabra dice, porque los ángeles no van a recibir perdón, no tienen perdón, lo dice en 2 de Pedro, y están destinados al lago de fuego, azufre, o sea, la destrucción total por la eternidad, por haber hecho lo que hizo. Entonces, de esa manera, ellos quieren que no irse solos para ese lugar. ¿Y qué quieren? El alma de las personas. ¿Para qué? Para que tengan que terminar en ese lugar. Y eso es tan cierto como la batalla y la lucha espiritual. Eso es tan cierto como que tenemos este plano material y también hay un plano espiritual. Y de eso debemos estar conscientes los cristianos en cada minuto de nuestra vida. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, no es ir en contra de la persona, sino que las situaciones se dan por las emociones, por las cosas que envuelven la convivencia entre las personas. Por eso el pasaje y la amonestación anteriormente es cuidado cómo se comportan con su familia, con sus hijos, con las demás personas en su trabajo. Porque la lucha no es contra las personas, la lucha es contra las situaciones que se dan en esa relación, entendiendo que ahí puede estar operando Satanás de alguna manera para estorbar. Entonces el llamado es a que nosotros podamos alcanzar a esas personas para Cristo. Así que aclarando este punto de que absolutamente nunca podemos equiparar al diablo como en contraparte de Dios en igualdad de condiciones, porque no es así. Nos dice el versículo 13 y retoma, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Dice, para que sepan cómo se libra esta lucha, para que conozcan cuál es la lucha y cuál es el enemigo, para que conozcan las situaciones que envuelven esta lucha, tienen que estar vestidos con la armadura de Dios. Dice, de toda la armadura de Dios. Y habla entonces el pasaje acerca de esta armadura, que la debemos poner y colocárnosla completa para resistir el día malo. Y hay que resistir. La palabra dice, resistid a vuestro adversario el diablo y él huirá de vosotros. Que va a venir a atacar al cristiano, va a venir a atacar al cristiano. Eso no es
ninguna sorpresa. Si vino a atacar al Señor Jesucristo, a tentarlo en el desierto, nosotros que no somos nada, somos inferiores a esas entidades espirituales, absolutamente va a venir a atacarnos a nosotros. Pero tenemos una diferencia. Está Cristo con nosotros, el Todopoderoso. Está Cristo con nosotros, el que lo venció ya, el que ya lo derrotó, es el que mora en nosotros, y es el que nos da la fuerza, y es el que nos va a dar entonces también la victoria. Así que la armadura le pertenece al Señor y son puestas a nuestra disposición para poder resistir. La Escritura nos dice que debemos aferrarnos a Dios y a su palabra. Nos indica entonces la existencia de esta batalla espiritual, las distintas circunstancias que debemos enfrentar, pero no debemos sentirnos derrotados de parte del enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Esa es la acechanza, que usted piense que está perdiendo la batalla cuando no es así. Ya la hemos ganado, ya usted la ha ganado. Recuérdese la promesa, en la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Así que debemos de avanzar con fe en Dios. Como cristianos somos soldados que estamos en la primera línea de batalla y estamos llamados a resistir a todo tipo de ataque en el día malo. Y lo vamos a tener, y lo vamos a tener. También entonces nos habla del versículo que en nuestra vida se van a presentar momentos difíciles y van a venir circunstancias en las cuales vamos a sentirnos agobiados. Y de esta manera debemos entender que es el Señor el que ya nos ha rescatado. Así que la Escritura hace la comparación de la armadura de Dios con un soldado romano, con la manera en cómo entonces debemos nosotros estar preparados para librar esa lucha espiritual. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y dice el 14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Así que hay esta comparación en cuanto al soldado romano y en cuanto entonces a esa armadura que viene de parte del Señor, y habla de ese lomo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese era un cinto que llevaban y se colocaban, era como un cinturón en el cual sostenía toda la armadura que llevaba ese soldado romano. Si no tenía ese cinto, entonces todo lo demás no se podía sostener. Todo el equipo que él tenía, la coraza, el escudo, todas las demás cosas que él necesitaba para tener movilidad, pues no surtían o no tenían el efecto que deberían tener. Así que digamos que ese cinto, ese ceñirse, esa verdad en los lomos es comparado con ese cinto, que si no nos empezamos por allí, entonces todo lo demás no va a estar en su preciso lugar. Y la verdad puede referirse a la veracidad de Dios, de que Dios realmente existe y de que Dios es bueno, soberano. Esa verdad también lo podemos hablar acerca de la inerrancia y de la autoridad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa verdad también es la verdad del Evangelio, que Cristo murió, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, que a través de Él recibimos perdón de pecados y la vida eterna y la salvación. Y estos son conceptos aceptables en cuanto a la verdad. Pero si nos damos cuenta también en cuanto al ceñirnos los lomos, dice en Primera de Pedro capítulo 1, acerca de esto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjense lo que dice el pasaje, ¿no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios, tengan cuidado, estén atentos, tengan cordura, tengan lógica en las cosas que hacen, que dicen, que piensan. Dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay que ser pacientes. Entonces ese ceñid vuestros lomos o ceñir los lomos de vuestro entendimiento, también lo podemos entender en esta parte de la Escritura, de que debemos de tener conocimiento de la verdad. Ese es el ceñir esos lomos también, ceñirlos con los lomos de la verdad, ceñir nuestros lomos con la verdad, es decir, tener entendimiento de qué es verdadero y qué es falso,
tener el discernimiento de parte de Dios de cuáles son las corrientes de este mundo que nos quieren engañar y que tratan de apartarnos de Dios, pero que nosotros debemos primero buscar la verdad, y la verdad está en su palabra, y la verdad nos hace libre, y la verdad es manifiesta en nuestra vida cuando Cristo es la luz que nos alumbra y nos guía. Así que debemos de tener cuidado con la mentira de este mundo y debemos marcar la diferencia. Entonces, ¿cómo? Con la coraza de justicia, siendo justos, haciendo lo correcto, buscando siempre la voluntad de Dios, pensando siempre en qué es lo justo y agradable delante del Señor. Esa coraza de justicia es la que va a proteger también nuestro cuerpo. Esa coraza de parte del Señor es la que nos va a guardar de que hagamos algo indebido, de que siempre actuemos bajo la verdad y nuestro impulso sea en cuanto a la justicia para con los demás, vivir de la manera correcta en como Dios quiere que nosotros podamos vivir y que no tenga efecto en nosotros entonces la mentira y el engaño, que siempre luchemos en favor de la verdad. Y si sabemos la verdad, entonces es nosotros quienes debemos ir por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón y presentarles y hablarles también con la verdad. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y en esa armadura romana el calzado era una especie de sandalia, se ataba bien alto, iba muy apretada y tenía púas abajo. Eso le daba tracción al soldado. Esa es la manera en cómo estaba diseñado, por eso se ve esta comparación en cuanto a la armadura de Dios. Y algo que tenía el ejército romano, una ventaja grandísima, era el calzado. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo sospechaba que iba a venir el ejército romano o los soldados romanos, ellos decían, tenemos tiempo para prepararnos y entonces poder batallar en contra de ellos. Pero en menos de lo imaginado, los soldados romanos llegaban debido a las sandalias, debido a la tracción que tenían. Eran más rápidos, tenían mayor movilidad y ningún tipo de terreno los podía detener. Ahí estaba el secreto de ellos, y está en los libros y en las distintas bibliografías que existen. Era una ventaja que les daba a ellos por cualquier otro ejército que pudiese haber, era el calzado. Y dice entonces, y compara eso con el calzado de los pies, debemos estar calzados con el apresto del evangelio de la paz. Claro que sí, el evangelio de Cristo nos hace caminar en fe. El evangelio de Cristo nos hace andar por la senda y el camino correcto, pero el evangelio de Cristo entonces, si lo comparamos con este calzado, nos está diciendo no importa el lugar, que es muy difícil que puedan ver, no hay nada imposible, hay que alcanzar a las demás personas. No importa cuál sea el terreno en el cual tengas que caminar, el apresto del evangelio te va a llevar y te va a guiar. No importa cualquiera sea el terreno, la dificultad que tengas que enfrentar, lleva el evangelio de paz, de reconciliación, de la reconciliación del hombre para con Dios, porque eso es lo que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el decirle a las personas que tienen una esperanza en Cristo Jesús, que saben que el lugar en donde deben estar es a los pies de Cristo. Así que en ese calzado del evangelio es que también debemos llevar el mensaje a las demás personas, el mensaje que se encuentra en su palabra. Y dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces dice en ese versículo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Y ellos tenían dos tipos de escudo, y la traducción de este escudo es un escudo grande, que los protegía casi que de cuerpo completo. Y las maniobras que estos hombres hacían, esos soldados romanos hacían, se protegían, y protegía el cuerpo completo. ¿De qué? De esa arma letal para aquel tiempo, que eran las flechas, tenían la punta con brea, se encendía y las lanzaban. Digamos que eso en aquel tiempo es lo comparativo hoy en día a un cohete. Entonces, si vemos el principio de los cohetes, salen de esas flechas, ¿verdad? Y de esa manera entonces veamos lo letal que eran esos dardos, pero veamos lo indispensable que entonces eran para esos soldados el escudo que los protegía
de esos dardos de fuego. Y nos damos cuenta que esto nos dice que no importa la distancia a la cual estemos, nos encontremos del enemigo, va a lanzar sus ataques en contra de nosotros y de nuestra fe. Que la fe es confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias. Que la fe es creer en que Dios va a hacer lo que Él nos promete en su palabra. Que la fe es la que nos hace salvos por medio de la gracia y que entendamos que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Porque ¿sabe lo que hace el enemigo? Venir a meter mentiras. Dios no te quiere. Eso es mentira. Eso no hace falta. Y pare usted de contar. Pero si tenemos la verdad y la fe firme, vamos a poder rechazar esos ataques que vienen de parte del enemigo. La fe también puede enfrentar los dardos de la tentación y tener la perfecta confianza en nuestro Señor. Habla acerca del yelmo de la salvación. Recordemos ese yelmo, ¿no? Ese casco. Recordemos siempre lo que ha hecho el Señor por nosotros en esa cruz. Por amor se entregó para que no tuviésemos que enfrentar las consecuencias del pecado. Es su amor y es su salvación la que nos da la fortaleza para pensar en que tenemos un mejor futuro solamente en Cristo Jesús. Y nos habla acerca de la palabra. La Escritura dice que es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y parte los huesos y discierne las intenciones del corazón. Debemos estar firmes en la palabra. Es un arma de ataque y es un arma de defensa. ¿Para qué? Para esgrimir con mansedumbre, poder defender nuestra fe en cualquier circunstancia, pero con mansedumbre y con amor. Poder hacer que las personas entiendan que necesitan a Cristo en su vida, es entender de que es la palabra de Dios la que necesitamos también en nuestra vida, memorizarla, estudiarla, meditar en ella, buscar de lo que es Dios, sus atributos, quién es Dios. Y nos va a permitir entonces también guardarnos de las acechanzas del enemigo. Fíjese lo que ataca entonces Satanás. Y el ejemplo lo tenemos en la tentación de Jesús. Primero atacó en Jesús la debilidad de la carne. Tenía hambre, le dice, convierte estas piedras en pan. Retando y tentando, ¿verdad? Fue primero y así va a atacar el enemigo, va a venir a la debilidad de nuestra carne, a lo físico, a lo que nos afecta, a lo que observa que de repente podamos estar necesitando. Después atacó la fe. Vamos, lánzate por aquí, ¿verdad? Y le citó la palabra, le dijo a Satanás, escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropiece tu pie en piedra. Comenzó diciéndole, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Con la palabra, con su palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo, lánzate, porque escrito está. Ah, bueno, si vamos a hablar de escrito, vamos a hablar de escrito. Y le lanzó allí el salmo, ¿verdad? Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Le dijo, no, eso no. Después vino otra vez y ¿qué atacó? La autoridad de Dios. Va a atacar la carne, va a atacar la fe y va a atacar la autoridad de Dios en nuestra vida. Y le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré. Y lo puso arriba, ¿no? En esa cima. Y le mostró los reinos, dando a entender que tiene algún tipo de capacidad Satanás para ofrecer cosas. Absolutamente que sí. La cosa es que nosotros no debemos caer en esas artimañas del engaño. Y entonces le dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense lo que busca Satanás, que le adoren. Fíjense lo importante de la adoración. Y debemos adorar solamente a Dios. Solamente a Dios. Él quiere esas cosas y lamentablemente muchas personas también buscan esa cosa, la adoración. Vean cuánta gente no hace lo que sea por fama. Y si nos sentamos a analizar, más que por dinero, lo hacen por fama y por poder, por control. Es una cosa que es enfermiza en el corazón del hombre y raíz de todos los males, porque es lo que coloca el enemigo en los corazones. Hermanos, ¿qué debemos hacer?
Tenemos la armadura de Dios. La coloca el Señor. Debemos de implementarla en nuestra vida, aquellos que hemos creído y somos cristianos. ¿Cómo implementamos la armadura de Dios? Lo dice el versículo siguiente a través de la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar, hermanos, sin cesar. La oración es aquello que nos permite poder colocarnos e implementar la armadura de Cristo. Crecer en la fe, escudriñar su palabra, buscar siempre la verdad, andar y actuar con justicia, llevar el evangelio a las demás personas, recordar la salvación que Dios nos ha dado como el mayor de los regalos. Y vamos a poder enfrentar las batallas de esta vida, que son espirituales, pero tenemos esas armas de parte del Señor que son espirituales. Debemos ser constantes en orar en todos los momentos de nuestras vidas. Y si alguna falla tenemos como cristianos, es que a veces recurrimos a la oración cuando estamos en las grandes crisis, pero una vez que pasan, entonces nos descuidamos en ello. La armadura debe utilizarse completa. Si falta algún implemento, estamos revelando algún tipo de debilidad. La oración debe ser intensa. Debemos de exigirnos a nosotros mismos el orar y el buscar de Dios día a día, y también con esa misma intensidad orar por los demás hermanos, orar por las demás personas que no tienen a Cristo para que puedan ser alcanzadas. Debemos de darnos cuenta de que como soldados, ningún soldado es enviado a la guerra sin estar preparado. Debemos prepararnos como el Señor en su palabra. Un soldado se prepara para la batalla y a nosotros nos prepara nuestro Señor Dios Todopoderoso y nos da todos los implementos que necesitamos. Debemos ponerlos en práctica en nuestra vida diariamente, y va a ver que entonces podrán haber batallas, pero la guerra ya la ha ganado nuestro Dios. Podrán haber dificultades, pero vamos a saber cómo solventarlas en el nombre de Jesús, porque sabemos que es Él quien nos guía y quien nos dirige en cada una de nuestras luchas, cualquiera que sea. El llamado de aquellas personas que estén librando una batalla sin Cristo en su corazón, que estén librando una batalla y tratando de conseguir aquellas cosas que necesita, que su corazón saben que le hace falta, pero la está tratando de llenar o de buscar con otras cosas. Inclusive batallando por situaciones en las cuales usted dice, ¿por qué estoy pasando por esto? El Señor le quiere ayudar. Cualquiera que sea esta circunstancia o esta situación, la salida es entregar su vida a Cristo. Ya sea que se encuentre acá o que nos puede estar viendo. La única victoria se encuentra en Cristo. Y la manera de luchar en esta vida, tanto material como espiritual, es con la armadura de Dios. Y para tener esa armadura, para poder colocarnos esa armadura necesitamos una relación con Cristo Jesús. Así que yo le invito a que, si el Espíritu Santo ha tocado su corazón en esta tarde y desea entregar su vida a Cristo, es el momento, es el reconocer que necesita de Jesús en su vida, en su corazón, y que le va a pedir ese cambio que necesita. Así que le invito a que pueda estar cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Y esta es una oración de fe, que la puede repetir después de mí, y no es una fórmula, sino que es del corazón, en el cual reconocemos que las cosas como las estamos llevando están mal, que el pecado es lo que está afectando nuestra vida y no nos permite ver la luz, ver la claridad, ver las cosas con la verdad, pero que una vez que entendemos y reconocemos nuestra condición delante de Dios, Él va a cambiar y a transformar nuestras vidas, va a perdonar nuestros pecados y nos va a poder ayudar en nuestro futuro para la eternidad.
Si ha tomado esta decisión, en la tarde de hoy le invito a que pueda estar orando. Y le quiero guiar en esta oración. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Te pido que me salves, que rescates mi vida y me perdones. Creo en ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Transfórmame y cámbiame y dame una vida nueva. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu perdón y por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por cada uno de los hermanos que nos encontramos acá. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Te pedimos, Señor, también perdón, porque muchas veces fallamos, pero sabemos que tú en cada momento nos das la oportunidad de continuar adelante. Te pedimos, Señor, esas fuerzas, Padre, que solamente provienen de ti. Te pedimos por la fortaleza en las circunstancias difíciles que cualquiera podamos estar pasando. Las acechanzas van a estar ahí, las luchas y las batallas van a estar ahí, las ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Te pedimos, oh Señor, que nos cubras con tu armadura y que nos hagas avanzar con fe, con fortaleza, Padre Celestial. Nos ponemos esa armadura tuya, Señor, y te damos gracias porque eres tú que nos está protegiendo. Ayúdanos, Señor, a avanzar en tu nombre. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a que todas estas cosas salgan de nuestra vida, cualquier tipo de ataque, de pensamiento, cualquier desánimo, Señor, en el nombre de Jesús, sácalo, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos cubras y nos protejas todo el tiempo, Señor, que nos guardes, que nos bendigas. Te damos gracias por tu sustento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guardas como tus hijos. Te pedimos, Señor, que siempre nos lleves adelante en la batalla. Sabemos que tenemos la victoria en ti y te damos gracias por ello. Padre Celestial, te pedimos y te pido por cada una de las necesidades de mis hermanos acá, las familias representadas. Te pedimos, Señor, que suplas toda necesidad, que en el nombre de Jesús todo problema, Padre Celestial, obres con poder. Sabemos, Señor, que tú obras con poder y que las dificultades son las que demuestran tu mayor poder y tu gran misericordia y tu gran amor, de que son las que nos demuestran que en ti, oh Dios, somos más que vencedores, que eres el único que vence nuestras batallas y que nos da esa victoria. Te damos gracias, Padre Celestial, porque a pesar de las dificultades, sabemos que es la manera en cómo te muestras grandemente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos guardes, que nos cuides, que nos apartes de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza, que nos ayudes a resistir y que nuestra fe cada día crezca y crezca y crezca para honrarte y darte la gloria con nuestra vida desde este momento y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que, hermanos, le invitamos el próximo domingo. Vamos a iniciar la serie en Colosenses y le esperamos acá con los brazos abiertos. Invite a un amigo, traiga un familiar, podamos compartir con ellos. También después del servicio tenemos un almuerzo para compartir. Así que los esperamos la próxima semana y pues le damos gracias al Señor por permitirnos este domingo también congregarnos y así el siguiente domingo. Amén. Que el Señor les guarde grandemente y les bendiga.